Para mí es un honor compartir púlpito con mi hermano Josh. Dios lo levantó para los universitarios y ahora Dios puso una tremenda responsabilidad y desafiante, que es el director nacional de misiones. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Dios te bendiga, Josh. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un auténtico americano, pero casado con una latina, así que 50 y 50. Un gusto, ¿eh? Dios te bendiga mucho. Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Qué lindo estar con ustedes en esta mañana o esta tarde ya y poder compartir con ustedes la palabra del Señor y celebrar a misiones con ustedes. Como decía Pastor Carlos, soy el director nacional de la Dirección Nacional de Misiones, que es la agencia misionera de las Asambleas de Dios, que se dedica a preparar, enviar y cuidar misioneros desde Chile hasta lo último de la tierra, ¿no? Y nosotros creemos que Dios nos ha llamado, nuestra visión es que Dios ha llamado a las Asambleas de Dios, a la iglesia chilena, no solamente las Asambleas de Dios, a cumplir la gran comisión desde Chile hasta lo último de la tierra. Amén. Tenemos una responsabilidad de hacerlo. Pueden ir al próximo eso. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo, si vamos a cumplir la gran comisión desde Chile? Es la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Tenemos una misión y esa misión es establecer la iglesia de Cristo entre todos los pueblos y en todo lugar. Amén. No basta con algunas prédicas enviadas por YouTube, no basta con un predicar online, no, alguien tiene que ir a ellos, a vivir entre estos países y habitar entre ellos y levantar la iglesia del Señor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo establecemos la iglesia de Cristo entre todas las naciones? A través de los misioneros chilenos que Dios está levantando en esta generación. Amén. Tenemos hoy día 32 misioneros que han sido enviados desde las Asambleas de Dios de Chile, iglesias como ustedes, enviados y apoyados por muchas iglesias hasta lo último de la tierra, en países que ni siquiera voy a nombrar para la identidad protegida de ellos, pero gracias a Dios hemos visto un tremendo crecimiento. Hace 3 años teníamos 22 misioneros, hoy día contamos con 32 misioneros. Un crecimiento pero tremendo que estamos contentos y damos gloria a Dios por eso. Y justo mañana tenemos una entrevista con una potencial misionera, así que cada día Dios está levantando a más personas y mi anhelo es que hoy día Dios hable a algunos de ustedes y quizás en algunos años más, muy pronto, estaremos entrevistando a algunos de ustedes, ¿o no? Tengo una familia, mi esposa Mayra, como decía el pastor, Mayra nació en San Pedro de las Colonias, Coahuila, México, así que viva México. Yo soy tejano, así hasta con las botas puestas, no soy vaquero, soy hijo de vaquero, pero tejano, así que ¿qué ocurre cuando una mexicana y un tejano se casan? Nacen 3 chilenitos, ¿ya? Todos nuestros hijos nacieron aquí en Chile, llegamos aquí recién casados, sin hijos y gracias a Dios el Señor nos bendijo. Mi hija nació, ella tiene 14, nació en La Serena, Chile, y los 2 varones, 11 años y 7 años, y nacieron aquí en Santiago. Es un placer servir al Señor en este hermoso país de Chile. Amén. Amamos a Chile, amamos a la iglesia chilena y gracias por recibirme esta mañana. Amén. Amados, nuestro compromiso con las misiones siempre tiene que ir aumentando. Amén. Esto no es por vanagloria, para presentarnos como una gran organización o como una iglesia exitosa, ni para llamar la atención de otros. Esto de aumentar nuestro compromiso con las misiones tiene un fin y ese fin es que Cristo sea exaltado entre todas las naciones de la tierra. Y para este fin aumentamos nuestro compromiso.
nos entregamos más al Señor, gastamos todo recurso humano, tangible, para que Cristo sea exaltado entre las naciones. Pero para que Cristo sea glorificado entre las naciones, la preciosa palabra del Señor tiene que ser predicado en todas las naciones. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hay naciones enteras que tienen muy poca presencia de la iglesia del Señor. ¿Sabían? El problema es que hay personas que ni siquiera han escuchado el evangelio ni una vez. Por esta razón, nuestro compromiso en misiones siempre va en aumento. Porque cada día nacen, dicen, un promedio de 385,000 personas cada día. Por lo tanto, el mundo va creciendo, el mundo va aumentando, las complicaciones van aumentando. Por eso, amada iglesia, nuestro compromiso tiene que aumentar. Amén. Porque hay personas en el mundo, y si pueden ir al próximo, hay personas en el mundo que no tienen acceso al evangelio. De hecho, el 42% del mundo nunca ha escuchado de Jesús. Hay un porcentaje más grande que está perdido, eso es verdad. Hay perdido en Chile como también la hay en China. Pero el 42% del mundo jamás ha escuchado el mensaje de Jesucristo. No tienen Biblia, no hay iglesia, no hay creyentes, no hay pastores, no hay cristianos, no hay misioneros, no hay esperanza. 42% vive entre lo que nosotros hemos llamado en DNM los NASA, los no alcanzados y sin acceso. ¿Ya? Ustedes han escuchado de la NASA, ¿no? Donde lanzan los cohetes al espacio, ¿no? Y en alguna película por ahí habían dicho alguna vez, Houston, tenemos un problema. Y yo estoy aquí, pero ¿saben qué? No me interesa tanto ir a la NASA, aunque he ido, es hermoso. Me interesa más llegar a los NASA. Amén. Los no alcanzados y sin acceso. Estoy aquí no para decir, Houston, tenemos un problema. Estoy aquí para decirles, iglesia, tenemos un problema. Porque en el mundo hay perdidos que nunca han escuchado de Jesucristo. Como decía, es verdad que hay perdidos en Chile, como también hay perdidos en Arabia Saudita. Hay oscuridad, hay pecado, hay maldad tanto en Chile como en el Medio Oriente. Pero la diferencia es que en Chile hay una iglesia de una generación encendida que predica en la calle, que hace intervenciones, que predica. Pero en Arabia Saudita hoy no se puede predicar el evangelio y la iglesia es una iglesia clandestina. ¿Hay oscuridad en Chile? Hay oscuridad en el Medio Oriente. La diferencia es que aquí hay una generación encendida, hay luz, hay gloria de Dios que se puede manifestar, pero en esos lugares no hay luz. Esto es muy parecido a lo que pasa a los papás que se nos ha perdido un hijo de repente. ¿Les ha pasado a ustedes? No me miren con cara de juicio, por favor. A nosotros nos ha pasado un par de veces. Yo me acuerdo una vez mi hijo Caleb, el menor, el más tremendo por si acaso, él tenía 1 año y nosotros 1 año y medio y nosotros andábamos en el supermercado y de repente miro y mi hijo no estaba ahí, yo estaba pagando y miro y le miro a mi esposa y no sabíamos dónde estaba, entonces avisamos a la señora de la caja que nuestro hijo se perdió y ella apretó un botón y se cerraron las puertas del supermercado, sonó una alarma para decir que había un niño perdido. Cuando esa alarma empezó a sonar, adivina quién se puso a llorar. Mi hijo, Caleb. Pero unos años antes de eso, en Santiago de Chile, andábamos con mi hija, la mayor, que en ese tiempo tenía 3 años. Y mi esposa tenía 9 meses de embarazo.
ya con el hijo del medio. Y andábamos en el supermercado y en cualquier momento, o sea, iba a nacer el hijo, así que nosotros así con muchos nervios y distraído un poco, y yo estaba empujando a mi hija en su coche, estaba dormida, y en algún momento miro a mi esposa y le pregunto, ¿y Naomi? Nuestra hija se llama Naomi. ¿Y Naomi? ¿Tú la tienes? Y ella me miró, no, usted la tenía. Y empezamos a correr por todos lados, gritando como locos, buscando a nuestra hija. Doy la vuelta y justo al lado del pan, ahí estaba mi hija, dormida en su coche y ni siquiera se daba cuenta que estaba perdida. Amados, mi hijo Caleb representa a Juanito Pérez viviendo en Chile, que está perdido, pero al momento de darse cuenta de su perdición, él puede levantar la voz, él puede levantar la mano, él puede acercarse a una iglesia. Hay una iglesia que puede alcanzar a él, pero mi hija representa a los NASA, los no alcanzados y sin acceso, porque aun si ella se hubiera despertado, no había un sistema, no había una forma de alarmar al supermercado que mi hija se había perdido. Así vive 42% del mundo hoy. Por eso nuestra visión para el año 2033 en DNM, en la Dirección Nacional de Misiones, es llegar a tener 150 misioneros trabajando en los 5 continentes entre los no alcanzados y sin acceso. ¿Pueden orar por esa visión? Amén. Y seguramente Dios va a levantar a algunos de ustedes para ser parte de esa visión. Lo que quiero decir, amados, el evangelismo en la calle hay que hacerlo y cruzamos la calle aquí en Chile para predicar a Juanito Pérez, pero en misiones cruzamos el mundo. Aprendemos un idioma nuevo y predicamos a Ahmed entre un pueblo no alcanzado. Amados, es por estas razones que tenemos que aumentar nuestro compromiso con las misiones. Amén. Tenemos que aumentar nuestro compromiso, en primer lugar, con la tarea restante. Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Loren Triplett, el director de misiones mundiales de las Asambleas de Dios en Estados Unidos hace muchos años, dijo lo siguiente: no nos midamos por nuestros éxitos, sino por la tarea restante. No nos midamos por nuestros éxitos, por lo que hemos logrado, por cuánto hemos crecido, por cuántas iglesias hemos plantado, por la cantidad de gente alcanzada. Tenemos que medirnos según la tarea que nos queda por hacer. ¿Y qué es lo que nos queda por hacer? En la gran comisión que hace 2000 años el Señor nos dio una tarea. ¿Qué es lo que queda por hacer? Este texto nos indica la tarea que nosotros como Iglesia de Chile lo que tenemos que hacer para que el Señor vuelva para su pueblo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, hay 3 factores de este texto que creo que hay que destacar para poder entender bien hoy día de qué se trata esto. Lo primero es esto: tenemos que distinguir entre las naciones y los pueblos. Este texto dice, el evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones, y fácilmente nosotros pensamos en las banderas, pensamos en las 193 países de las Naciones Unidas, ¿no? Pero ¿cuántos saben que esas naciones llegaron a existir hace poco? En los últimos 100, 500 años, estos países que hoy día conocemos. Pero cuando Jesús dijo,
Vayan y hagan discípulos entre todas las naciones. La palabra que él usó es la palabra donde nosotros sacamos la palabra étnico, etnias. Entonces Jesús decía, vayan y hagan discípulos entre todas las naciones de las Naciones Unidas. No, no dijo eso. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos entre todos los grupos etnolingüísticos en la faz de la tierra. Si hoy día hay presencia de la iglesia en muchas de las 193 naciones políticas hoy día, hoy hay 17,000 grupos étnicos alrededor del mundo y la visión de Jesucristo es que la iglesia de Jesucristo sea plantada entre cada uno de esos 17,000 grupos. El problema es que hay 7,000 grupos étnicos hoy día que jamás una vez en su vida han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Nuestra tarea no es solamente llegar a las Naciones Unidas. Nuestra tarea es llegar a todos los grupos étnicos en la faz de la tierra. Es llegar no solamente a Afganistán, es llegar a los pashtun de Afganistán. No es solamente llegar a México, ¡viva México! Es llegar a los zapotecos de México, es llegar al pueblo Nahuatl, es llegar no solamente a Perú, es llegar al pueblo Ashénica en Perú. De eso se trata la gran comisión. Entonces, si bien es cierto, podemos mirar lo que hemos hecho, hermanos, hay tanto que nos queda por hacer. Hay tanto que nos queda por hacer en esta tarea de la gran comisión, porque hay 7,000 pueblos etnolingüísticos con su propia religión, con su propio idioma, con su propia cultura, que aún no conocen al Señor. Hay otro factor de este texto que me gustaría destacar, es la iglesia. El texto dice, el evangelio será predicado para testimonio a las naciones. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿habrá llegado el evangelio a todas las naciones? Tenemos YouTube, tenemos redes sociales. Y lo que no nos damos cuenta es que hay muchos lugares que las redes sociales están prohibidas. Hay lugares donde no hay internet. Hay millones de personas que viven en las Amazonas de Brasil que no tienen acceso. Entonces, no, amados, gracias al internet hemos tenido un avance, pero aún no hemos llegado a muchos de estos pueblos. La iglesia de Cristo, cuando este texto habla de que la tarea restante es que la iglesia sea plantada entre todas las naciones, se trata de eso, no solamente de bombardear a la selva contratados y muchos de ellos ni siquiera saben leer, no tienen alfabeto. Se trata de plantar la iglesia de Cristo entre ellos, porque es la iglesia la que evangeliza. Es la iglesia la que discipula. Es la iglesia que envía obreros hacia afuera. No basta con solamente predicar. Alguien tiene que ir a vivir entre ellos. Si queremos que la iglesia de Cristo sea plantada, no basta con un misionero de redes sociales. No basta con un viaje corto. No basta con todo eso. Alguien tiene que ir a habitar entre ellos y aprender su idioma, aprender sus costumbres y levantar la iglesia de Cristo. Amén. Y lo último que quiero destacar de este texto es que la tarea tiene que cumplirse para que el Señor vuelva. Dice el texto, el evangelio será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén. Yo me convertí en la universidad, en un mover de universitarios. Así fue mi experiencia. Entonces la iglesia local era algo nuevo para mí y yo empecé a asistir a la iglesia y yo vi a los hermanos, yo digo los jóvenes de corazón. Todos somos jóvenes, ¿cierto? Tenemos jóvenes y jóvenes de corazón. Yo vi a los hermanos que tenían más años en la iglesia que siempre hablaban y anhelaban el retorno del Señor. Y me marcó mucho que con lágrimas ellos cantaban
y anhelaban el retorno del Señor, la segunda venida de Jesucristo para llevar a su pueblo. Y yo creo que es hermoso anhelar el día cuando el Señor va a venir por nosotros. Amén. Y hasta cantamos Maranata, ven Señor a nosotros. Y es hermoso, pero hermanos, tenemos que entender que no podemos cantar Maranata, ven Señor, hasta que primero cantamos, heme aquí, envíame a mí. Porque hay una tarea que tiene que cumplirse para que el Señor vuelva por su pueblo. Y hasta que la iglesia de Cristo sea levantada entre los 7,000 pueblos que falten, no vamos a ver la venida del Señor. Y entonces vendrá el fin. Eso es lo que dice el texto. Amados, tenemos una tarea que hacer. No podemos cantar ven Señor si no decimos heme aquí, envíame a mí. Trabajaron por muchos años en la traducción de las escrituras en el pueblo chortí. El pueblo chortí era un pueblo en Guatemala, un pueblo indígena, un grupo étnico en Guatemala. Y trabajaron por muchos años traduciendo las escrituras. Y por fin, cuando lograron terminar la Biblia, o por lo menos el Nuevo Testamento, mandaron a imprimir muchas copias y empezaron a entregar a la gente que vivía, la gente del pueblo chortí. Y una mujer de 80 años recibió una copia del Nuevo Testamento en su idioma del pueblo chortí. Y como ella no sabía leer, abrieron la Biblia a Juan 3:16 y leyeron. Y ella pudo ver su propio idioma. Y cuando escuchó Juan 3:16, ella dijo, ahora sé que Dios me ama porque habla mi lengua. Amados, alguien tiene que plantar la iglesia del Señor, que hace 2,000 años el Señor nos dio una tarea, y la tarea restante que tenemos no es enviar nuestros mensajes por internet, no es solamente hacer viajes de pocas semanas. La tarea que tenemos como iglesia es ir, enviar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las naciones para levantar la iglesia de Cristo. Tenemos que aumentar nuestro compromiso con esta tarea. Amén. Pero para lograr esto, tenemos que aumentar nuestro compromiso también con la intercesión misionera. Salmo 2:8 dice lo siguiente: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cuántos saben? Es tan sencillo como pedir. No compliquemos. ¿Saben que a veces somos buenos para complicar la vida? No miro a nadie. Me miro en el espejo. A veces somos buenos para complicar lo sencillo. Y la intercesión misionera es tan sencilla, es cosa de hacerlo. Y cuando lo hacemos, y les honro a ustedes por tomar esta dedicación y este compromiso con la intercesión misionera, porque cuando hacemos esto, las vidas van a ser impactadas. Las vidas de personas como Samil. Samil era un hombre en un país del oriente de África, un país que tenía un 0,2% del país era cristiano. En este país había un equipo de misioneros trabajando, y por 8 años trabajaron sin fruto, sin conversiones, sin iglesia. No es que eran flojos, hermanos. Trabajaban. Pero la resistencia espiritual, la resistencia del gobierno, la resistencia de la cultura hacia la iglesia era fuerte. Entonces ellos, después de 8 años, no vieron ni un convertido. Entonces ellos tomaron 40 días
de orar y buscar al Señor. Y al terminar esos 40 días de ayuno y oración, llegaron tocando la puerta 6 hombres musulmanes. Y querían saber y aprender de Jesús. Una de esas personas era Samil. Y Samil tenía un interés en el Evangelio y quería aprender. Y estaba muy interesado al comienzo, pero con el tiempo y la persecución y las dificultades empezó a alejarse. Pero los misioneros empezaron a dedicarse aún más a la intercesión misionera. Y una noche, Samil tuvo un sueño. Samil soñó con Jesús. Que Jesús había llegado a su puerta. Que Jesús había entrado a su casa. Que Jesús había purificado a él y a su familia de sus pecados. Y en el sueño Jesús le cuenta a Samil: Samil, tienes que volver a esos extranjeros que te hablaron de mí. Y tienes que volver y aprender de ellos. Por si acaso hay muchos musulmanes que se convierten de esa forma. Samil volvió y se convirtió. Y se convirtió no solamente a Cristo, pero se convirtió en un evangelista radical en su país, a pesar de la persecución, a pesar de la presión, a pesar de la amenaza regular de la policía. Samil sigue predicando porque gracias a la intercesión misionera de ese grupo de misioneros y seguramente de muchas iglesias de su país enviador. Hermanos, no compliquemos la vida, no compliquemos la intercesión misionera. De hecho, como la oración no se aprende en un libro de texto. La oración se aprende haciendo. Entonces, por favor, pónganse de pie en este momento. Vamos a poner en práctica la oración. Todavía no hemos llegado al llamado, así que tranquilos. Van a volver a sentarse. Pero oremos en esta mañana. Vamos a orar por los árabes de Sudán. Señor, oramos por los 15 millones de árabes viviendo en el Sudán. Señor, oramos por ese pueblo que tiene menos del 0,11% de ellos que son creyentes. Oremos, Señor, por más misioneros para compartir el evangelio con los árabes de Sudán. Señor de la cosecha, ten misericordia sobre esta nación. Ten misericordia sobre este pueblo. Ten misericordia sobre todos los pueblos que hoy te rechacen, pero nosotros declaramos que al nombre de Jesús, que ellos te recibirán. Oramos, Señor, que tú seas evidente en la vida de los árabes de Sudán, que haya puertas abiertas para predicar el mensaje de vida y que Jesús se revele a este pueblo en el poder del Espíritu Santo. Y oremos, Señor, que en nuestro medio, en este lugar, que tú toques el corazón de algún hermano, de alguien que tiene un llamado para ir a los árabes de Sudán, Señor. Que de esta iglesia, Señor, que tú levantes, tal como nosotros celebramos la danza árabe cristiana, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que esa danza sea profética y que haya personas de esta iglesia que no danzarán esa danza solamente en la iglesia en Chile, sino que algún día en la iglesia entre los árabes de Sudán. Aumentemos, Señor, nuestro compromiso. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, levanta a la iglesia chilena. En el nombre de Jesús. Amén. Aumentemos nuestro compromiso con la intercesión. Amén. Pero también aumentemos nuestro compromiso con la ofrenda misionera. ¿O no? Alguien dígame amén con eso.
Aumentemos el compromiso con la ofrenda misionera. Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Saben cuál es la mayor preocupación del misionero? O cuando Dios llama a alguien a las misiones, ¿saben cuál es la mayor preocupación? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué voy a hacer si no he heredado millones? Así que, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo puedo vivir entre un pueblo sin trabajar entre ellos? ¿Cómo voy a ir? Hermanos, les tengo una buena noticia y es algo que Dios me enseñó hace muchos años, porque yo también cuando Dios me llamó, no era de una familia muy entregada a la iglesia, un simple hijo de vaqueros, y Dios me llamó y Él me enseñó algo desde el comienzo: el que invita, paga. Amén. El que invita, paga. Y cuando el Señor invita, Él va a pagar. Él proveerá para los misioneros lo que necesiten para la obra. Y les tengo otra buena noticia. ¿Les gustó? Parece que a ustedes les gustó esa noticia. El que invita, paga. Aleluya. Les tengo otra noticia buena. Que el dinero para todos los proyectos misioneros que queremos enviar, Dios ya ha puesto. Dios ya lo tiene. Y está en nuestros bolsillos. Esa es la buena noticia. Todos los proyectos misioneros que soñamos enviar como DNM, los 150 misioneros trabajando en los 5 continentes, entre los NASA, los no alcanzados y sin accesos, está ya la provisión para ellos en las iglesias generosas de Chile. ¿Saben qué? Quiero contarles que Chile, yo he aprendido, después de tantos años trabajando en este país como misionero, la iglesia chilena es una iglesia generosa. Hace muchos años vino un misionero que trabajaba, un colega mío que tenía casi 80 años en ese tiempo, trabajó toda su vida en Europa y él vino a Chile. Y yo aproveché de llevarlo a toda la zona central, a la 5ª región. Yo fui para el norte, para Coquimbo, lo llevé y él predicó 2 semanas predicando todos los días. Y en cada lugar él decía, no puedo creer lo generoso que son los chilenos. Y este es un hermano, un misionero que trabaja en Europa. Y él dice, voy a los países, sí, los grandes países como que siempre mencionamos como referente acá en Chile, que tienen todo desarrollado. Y él dice, y no me dan ni una ofrenda. Y él dijo, no puedo creer la generosidad de Chile. Amén, gloria a Dios por eso. Y lo estamos viendo en la Dirección Nacional de Misiones. ¿Saben que en los últimos 3 años las ofrendas que han llegado para los misioneros chilenos se han duplicado en los últimos 3 años? Todo para los misioneros, porque la iglesia de Chile ve que hay una necesidad y hay una visión. Y lo que parece ser imposible se vuelve tangible, se vuelve real. Entre muchas iglesias, tenemos casi 200 iglesias en las Asambleas de Dios de Chile que aportan algo a misiones. Gloria a Dios por eso. Ustedes son parte de eso. Y entre muchas iglesias se va sumando. Es una idea falsa de que hace falta que se convierta Farcas. Bueno, hace falta que se convierta, eso sí, gloria a Dios, que se convierta, amén. Pero es una idea falsa de que tiene que convertirse un donante millonario para financiar los proyectos. Ahora, si hay un donante millonario que quiere financiar, gloria a Dios, bienvenido que sea. Pero ¿saben qué? Yo tengo tantas iglesias, hermanos, que cada mes me apoyan a mí, me envían desde Estados Unidos a estar aquí y
con $5 al mes. El promedio de ofrenda no es de $200, $300. El promedio es de $50 al mes. En Chile ese promedio es más o menos igual, lo que hemos visto con los nuevos proyectos saliendo. Entonces lo que quiero decir, hay hermanos, hay viudas, hay abuelos, que entre todos se va sumando, todo se suma. Yo me acuerdo el día que recibí la ofrenda más grande que yo haya recibido. Estaba predicando, haciendo mi gira. Los misioneros cada 4 años tienen que volver de su país y tienen que visitar las iglesias, buscar más recursos y también reconectarse con su cultura. Para mis hijos es al revés, porque ellos nacieron aquí en Chile, entonces cuando van para Texas es como otra cultura. Visitamos las iglesias y yo fui a predicar en una iglesia hispana. Gracias a la iglesia hispana en Estados Unidos que realmente ha hecho que las asambleas de Dios allá hayan crecido. Pero estaba predicando en una iglesia y había un niño de 12 años sentado en la primera fila con traje, con corbata, así, otro nivel. Y él me gritaba, decía, amén, gloria a Dios, santo, habla Padre. Un niño de 12 años, hablando como un gran hombre. Después del culto, yo estaba en el mesón misionero ahí con mis cosas, las tarjetas de oración. Y se acerca este niño, se llama César. Y César se acerca a mí, me da un abrazo y dice, pastor, no tengo mucho, pero quiero darle una ofrenda misionera. Y me pasa esa ofrenda, yo le doy un abrazo, meto esa ofrenda a mi bolsillo. Voy al auto, saco la ofrenda y son $5. Me bendijo mucho. Voy a almorzar con el pastor y empiezo a contarle al pastor cuánto me bendijo César. Le conté lo que había pasado y él dice, hermano misionero, ese niño es mi sobrino. Y hace un año su papá fue deportado. Y su mamá trabaja todo el día y las noches también. Él vive con nosotros. Cuando él te dijo que no tenía nada, era verdad. Absolutamente. Te dio todo lo que tenía. Amén. Por eso digo, la ofrenda más grande que yo he recibido fue esa ofrenda. No por la cantidad, sino por el corazón. Amén. No tiene que ver, la ofrenda misionera no tiene que ver con la cantidad, sino con el corazón. Si aumentamos, nuestro compromiso con la ofrenda misionera, vamos a poder aumentar nuestro compromiso con lo último, con enviar nuestros hijos y nuestras hijas a las naciones. Quiero hablarles por un momento en este último punto sobre la importancia de Hechos 13. Cuando leen el Hechos 13, es una tremenda historia. Es una tremenda historia porque antes de ese momento, todo el envío y la expansión del evangelio había sido algo muy orgánico. Había sido porque los hermanos estaban en Jerusalén, después volvieron a su ciudad, o de repente por la persecución, después de que Esteban se murió lo mataron y murió como mártir, hubo una persecución que esparció a los hermanos, entonces fue algo por obligación prácticamente. Pero en Hechos 13 vemos algo especial, vemos por la primera vez el envío intencional de hijos e hijas de la iglesia local. Dice en Hechos 13, 1 al 3,
entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. El primer envío intencional de la iglesia del Señor Jesucristo. Estos hermanos no eran profesionales que habían contratado de afuera para enviar. Ellos buscaron en su propio medio, en su propia iglesia, en sus propias congregaciones para buscar a alguien a enviar. Estos hermanos, Bernabé y Saulo, habían servido, habían trabajado en la iglesia de Antioquía. Y la misión de Dios se nutría en la iglesia local, se celebraba en la iglesia local, se apoyaba en la iglesia local y se lanzaba desde la iglesia local. Es decir, hermanos, la respuesta para cumplir la tarea restante se encuentra en este lugar. Antioquía hoy día sirve como modelo para el envío de misioneros hasta el día de hoy. Los líderes de la iglesia impusieron manos sobre Bernabé y Saulo, los bendijeron y seguramente dieron algún sustento para que comenzaran su viaje y los enviaron. Tremendo. Es un momento, un punto de quiebre, un punto de cambio en la iglesia del Señor, en la iglesia de Antioquía. Y lo que nosotros hoy hacemos como las asambleas de Dios a través de DNM no es un modelo denominacional, organizacional, es el modelo del Nuevo Testamento. Misioneros como Cata y Jafer, que son misioneros que son un proyecto nuevo, que hoy día están visitando iglesias en Chile para ir al país de Mozambique, África. Son hijos e hijas de las asambleas de Dios, son de la iglesia La Roca, en la calle Libertad en Santiago, y ellos han sido encomendados para llevar la palabra a África. Hay otro matrimonio que vienen del sur, de la iglesia Esmeralda de Talcahuano. ¿Habrá algún sureño, alguien de Talcahuano, Concepción? Nadie. Todos hagan de caso, muy bien. La iglesia Esmeralda de Talcahuano, un Suri y Rodrigo que van para Perú para trabajar entre los grupos étnicos. Son nuestros hijos y hijas de las asambleas de Dios de Chile. Van saliendo. Hay otra hermana que no puedo decir su nombre ni destino porque tiene una identidad protegida, pero viene de la iglesia en Quillota. Son nuestros hijos de la iglesia chilena. Y déjenme decirles que cuesta soltar a nuestros hijos. ¿O no? Algunos tienen 40 años y siguen viviendo en la casa, ¿no? Habla, Señor. Cuesta soltar. Todos estos jóvenes, estos matrimonios, estos nuevos misioneros de DNM que están visitando iglesias, la mayoría de ellos son la mano derecha de su pastor. Hermanos, no estamos enviando las sobres a las naciones, estamos enviando nuestros hijos. Estamos enviando lo mejor que tenemos y cuesta soltar lo mejor que tienes para enviarlo y para bendecir a las naciones. Pero he aprendido esto y siento que es una palabra del Señor que Él me ha dado para entregar a la iglesia chilena. Es esto: solo en la economía de Dios puedes sembrar en el campo de otro y cosechar en el tuyo. Solo en la economía de Dios
Podemos sembrar en el campo de otro y cosechar en el nuestro. Tenemos que creer que a medida que sembramos lo mejor que tenemos, nuestros hijos, nuestras hijas, Dios va a suplir las necesidades de esta iglesia. Amén. Cuando lanzamos obreros para sembrar en otro campo, confiamos en Dios para multiplicar los obreros en el nuestro. Solo en la economía de Dios esto es posible. Hermanos, no podemos enviar buenas intenciones ni buenas ideas a las naciones. Tenemos que enviar nuestros hijos a las naciones. Esto no es nuestra idea. Yo no soy tan inteligente. Tú y yo no somos tan inteligentes para inventar esta idea. Este es el modelo del Señor Jesucristo, que en el Evangelio de Juan 1:14 nos dice: el Verbo Jesucristo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria, la gloria del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios Padre envió a su Hijo al mundo y comió nuestras comidas. Comió la comida de Israel del primer siglo. Si hubiera llegado a Chile en este día, hubiera comido una buena cazuela con pan amasado. Gloria a Dios. Hay hambre, ¿no? Comió las comidas, habló el idioma, honraba las costumbres, habitó. Lo más increíble es que esa palabra en griego es sumamente difícil, sumamente enredado para traducir. Porque en el original la idea es: se hizo de él mismo un tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo en el Antiguo Testamento? Era el lugar donde el cielo y la tierra se reunió. Era el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. Era el lugar donde Dios llegó a reunirse con su pueblo. Y en Juan 1:14 dice que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino y de su propia vida se convirtió en el tabernáculo vivo para habitar entre nosotros y mostrarnos la gloria de Dios. Y si queremos que nuestra iglesia impacte a las naciones, si queremos que la iglesia del Señor se plante entre todas las naciones, alguien tiene que ir a ellos, alguien tiene que ir a habitar entre ellos y dejar que la gloria de Dios resplandezca sobre ellos. Pero ese alguien somos tú y yo. Ese alguien capaz eres tú. Ese alguien que tiene que habitar entre un pueblo no alcanzado, entre los NASA, está sentado en las filas de esta iglesia. Ese alguien tiene que escuchar las palabras del Señor en Juan 20:21, cuando Él dijo: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Tenemos que escuchar y afinar nuestro oído al llamado del Señor. Solo seguimos su ejemplo, su llamado. No es nuestra idea, es su idea, es su llamado. Y Él está llamando a los hijos y las hijas de la iglesia chilena a cumplir su responsabilidad frente al mundo. De no solamente predicar a Juanito Pérez y cruzar la calle, sino predicar a Ahmed, a Rashid, a predicar en las tribus en África, predicar en Asia donde hay persecución, predicar a lo largo y lo ancho del mundo, levantando la iglesia de Cristo donde no lo hay. Voy a pedir a los músicos que vuelvan. Antes de llegar a Chile como misionero, trabajé como pastor en Estados Unidos por un par de años.
y era una ciudad universitaria. Entonces mi trabajo como pastor en la iglesia era ministrar y alcanzar a los estudiantes de intercambio. Entonces mi primer grupo discipulado eran 10 jóvenes que habían llegado de otros países. Había 5 japoneses, 3 coreanos, 2 chinos y uno de la India. No nos entendíamos nada, pero de verdad comimos rico. Y una familia que cuando mi esposa y yo recién nos habíamos casado, conocimos una familia de Arabia Saudita. El papá, el hombre de la familia, se llamaba Abdullah. Su esposa era la que estudiaba y él se quedaba en la casa. Fueron enviados por el gobierno a estudiar. Y Khalud se llamaba ella. Y tenían 3 hijos. Zahara, la niña, una preciosa niña. Mohammed, el niño del medio. Y Ahmed, el más chico. Y nosotros nos encariñamos mucho con esta familia, una familia muy querible. Rompieron todos los paradigmas, estereotipos que quizás uno podría tener de alguien de afuera o de ese lado del mundo. Y nos hicimos bien amigos de ellos. No tenían auto, así que los llevábamos al supermercado para comprar. Y yo me acuerdo la primera vez que llevé a Abdullah al supermercado, fuimos entrando al supermercado y de repente siento que alguien me toma la mano. Era una manito medio peludo. No era la de mi esposa. Y miro, bueno, en Texas eso significa otra cosa, pero allá en su cultura era una muestra de amistad. Y nos sentábamos en el piso, comiendo con las manos por horas y horas, riéndonos, contando chistes, compartiendo la vida. Y yo aprendí algo de ellos sobre la hospitalidad, que ellos tienen, como son muy hospitalarios, nunca te van a decir que ya tienes que irte. Es algo parecido acá, ¿no? Te invitan a almorzar y te quedas hasta las 11. Pero aún más, ellos querían que nos quedáramos hasta el desayuno del otro día, así que nunca. Pero una manera sutil en la cultura de ellos de avisarte que ya es un poco tarde, ya, es que dejen de echar líquido a tu vaso. Pero ¿saben qué? En 2 años de amistad nunca dejaron de echar líquido al vaso. Y yo me acuerdo el día que nosotros queríamos invitarles a la iglesia y fuimos a su casa y nos sentamos con ellos en el piso comiendo arroz y papas cocidas por horas. Y con mucha fe entregamos la invitación. Y Khalud, la mujer, nos miró y dijo, hemos estado esperando que nos invitaran. El mundo está esperando que tú los invites. El mundo está esperando que nosotros aumentemos nuestro compromiso con las misiones. El mundo está esperando que nosotros aumentemos nuestra ofrenda misionera, nuestra intercesión misionera. El mundo está esperando que nosotros enviemos a los hijos y las hijas de la iglesia. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Ojalá que esa historia tuvo un final feliz. Pero ¿saben qué? Fueron a la iglesia, pero todo el rato mientras que hablaban de Jesús, la mamá tapaba los oídos de los niños. Y pasaron los años y volvieron a Arabia Saudita y nunca se convirtieron. Y supe hace unos años que Abdullah falleció.
Y en verdad me marcó mucho. ¿Cómo puede ser? No prediqué lo suficiente. No hice lo suficiente. Podría haber hecho más. Ustedes se identifican con eso, ¿no? Y empecé hasta a cuestionar la justicia de la vida, la justicia de Dios. Si hubiera nacido aquí o allá en Estados Unidos, quizás hubieran, pero no. Estaba mal, pero el Señor me mostró algo. El Señor dijo, Abdullah era un hombre entre una familia grande de muchos hijos y nietos y sobrinos. Él ya no está, pero ellos siguen vivos. Pero ¿quién irá a ellos? Y Abdullah el Señor seguía. Abdullah es un hombre en un pueblo de 40,000 personas que no tienen una iglesia. Él ya no está, pero ellos viven. Pero ¿quién irá a ellos? Y Abdullah es un hombre entre millones, miles de millones de musulmanes. Él no está, pero ellos viven. Pero ¿quién irá a ellos? En mi pregunta esta tarde, hermanos, es lo mismo. ¿Quién irá a ellos? ¿Quién irá a los no alcanzados sin acceso? Pónganse de pie esta tarde. Y hago el llamado esta mañana y les invito en este momento, todo aquel que diga el Señor está tocando mi corazón. Y yo no sé si voy a ir, pero sí quiero aumentar mi compromiso. Quiero ir a ellos a través de la oración. Quiero ir a ellos a través de la intercesión. Quiero ir a ellos con mi ofrenda. O quizás y ojalá que hay más de uno acá que diga, yo iré a ellos. Heme aquí, envíame a mí. No voy a cantar, ven Señor, hasta que la tarea sea acabado. Si eres tú y si quieres aumentar tu compromiso con las misiones, te pido que vengas en este momento adelante a aumentar tu compromiso, a presentarte en el altar. Este es un ofrendero gigante. Ofréndete a ti mismo. Ofréndete a ti mismo. Vengan. Todo aquel que quiere decir, yo me comprometo más. Yo voy a orar más, voy a dar más. Señor, me ofrendo a mí mismo. Algunos de ustedes saben que sus hijos tienen llamado a las misiones y te ha costado. El Señor te recuerda esta mañana el día que presentaste a ese hijo. No podemos presentar a los hijos ante el Señor y después retenerlos. Vengan, todo aquel. Hagamos más espacio, acérquense más adelante. Vengan. ¿Quién más? ¿Quién más quiere aumentar su compromiso con la tarea restante? Venga. Aleluya. Vamos a orar. Este es un ofrendero gigante. Estamos colocando nuestra vida como ofrenda viva. Les invito a todos que levanten sus manos. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu bondad en nuestra vida. Gracias que llegaste a nosotros, habitaste entre nosotros y vimos tu gloria. Pero hay miles y millones hoy día, 42% del mundo, que hasta el día de hoy no han visto la gloria de Dios. No han visto y no han escuchado el mensaje de Cristo. Ahora nos comprometemos con hacer real
esa presencia de Dios, esa gloria de Dios en las naciones. Señor Jesucristo, bendice a cada uno que se ha presentado en este lugar, a cada uno que ha dicho, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieres, Señor. Yo voy a dar más de mi vida, voy a dar más de mi tiempo, más de mis recursos, más de mi futuro, más de mis planes, para que tu evangelio sea exaltado, para que tú seas exaltado entre las naciones, en el nombre de Jesús.